¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy se triplican los efectos del cambio climático en América Latina con otro notable invitado, Luis Mariano Rendón, abogado ecologista desde Santiago de Chile. Luis Mariano Rendón, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Luis Mariano, te leo un informe del BID del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice textualmente: en los últimos 50 años, los desastres naturales relacionados con el clima se han triplicado en América Latina, teniendo efectos cada vez más adversos en términos de morbilidad, mortalidad, ecosistemas y economías, y continúa diciendo: la región latinoamericana es una de las más vulnerables al cambio climático y, según estudios, debería invertir entre 470 mil millones de dólares y 1.300 billones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. La deforestación y las economías ilegales son los mayores desafíos. ¿Tu reacción? Efectivamente, nuestro país, en el caso de Chile, pero el conjunto de América Latina, está enfrentando un desafío monumental que es prepararse para los impactos de la crisis climática. Esto de hablar de cambio climático suena como algo suave que se va dando gradualmente. No, estamos viviendo una crisis climática que nos está impactando muy duramente y frente a lo cual la palabra de orden, diría yo, es resiliencia, es decir, fortalecer las capacidades de nuestros pueblos para hacer frente a estos impactos. Y para eso se necesitan transformaciones muy importantes y por supuesto hay que hacer inversiones también muy significativas. Para decirlo algunas cosas, simplemente lo que hay que apuntar. A mi modo de ver, por ejemplo, las Fuerzas Armadas que han estado históricamente dedicadas a prepararse para la guerra entre nuestros países, debiesen tener un giro fundamental para prepararse para ayudar a nuestros pueblos ante estos desastres. Son inversiones en personas, en equipo, que deben tener al menos un carácter polivalente para servir efectivamente ante conflictos bélicos que no podemos descartar, pero que tengan una capacidad también de poder apoyar a la ciudadanía en estos casos. Te pongo un ejemplo aún más concreto. Nuestro país vivió unos incendios hace cosas así de un mes catastróficos en la zona central, en la zona costera central, con más de 100 personas fallecidas producto de esos incendios. Allí el combate todavía al aéreo, al fuego, todavía lo hacen organismos civiles, en circunstancias que a mi modo de ver debiese ser una función fundamental en este caso, la Fuerza Aérea. Y también se ha dado un fenómeno preocupante, sobre todo para los brasileños, que este mes de febrero que acaba de terminar ha sido el noveno mes consecutivo con récord global de temperatura. ¿Qué significa esto en términos de expectativas entonces? Bueno, mira, yo he dedicado mi vida a tratar de movilizar conciencias en el ámbito al que he podido llegar en materia de enfrentar la crisis ecológica, cambiar nuestros patrones de vida de manera de dejar de generar tanto daño sobre la naturaleza, aprender a relacionarnos de otra forma con la naturaleza de manera de no generar los daños que venimos generando tan significativos como humanidad hace tanto tiempo. Sin embargo, hay momentos en que uno efectivamente pierde un poco el optimismo, ¿no es cierto? Es una situación que tenemos que superar porque la pérdida de la esperanza desmoviliza y no vamos a tener capacidad de enfrentar estas cosas, pero datos
como el que tú señalas, efectivamente son reales. Es decir, la ciencia nos está alertando sistemáticamente de que vamos en un camino tremendamente peligroso. Temperaturas récord en todo nuestro continente. Chile ha seguido este mismo patrón que me mencionabas tú que se ha dado en Brasil. Y esto es peligrosísimo porque estos cambios de temperatura gatillan a su vez otros cambios que pueden ser algunos globales incluso y muy significativos. Uno sobre los que nos han alertado los científicos hace un par de semanas, recién digamos, es la posibilidad de que se paralice la corriente oceánica del Atlántico, que es una corriente moderadora del clima. Es una corriente que cumple una función muy importante, vital diría yo, porque lo que hace es sacar energía térmica del hemisferio sur y a través del mar, a través de la corriente marina, llevarla al hemisferio norte, ¿no es cierto? Haciendo circular la energía térmica a través del océano. Y esto produce un efecto benéfico tremendo, que es que modera las temperaturas. En el hemisferio norte, al llevar esta energía térmica, los inviernos son menos crudos y al mismo tiempo en el hemisferio sur la temperatura se reduce al sacar esta energía térmica hacia el otro hemisferio. Es decir, es un fenómeno natural, maravilloso, que nos ha permitido poder disfrutar de temperaturas relativamente moderadas, aptas para la vida humana. Si esta corriente efectivamente se llega a paralizar, como nos han advertido científicos que podría ocurrir y en un plazo breve, bueno, tendríamos inviernos muchísimo más duros en el hemisferio norte y veranos aún más tórridos en el hemisferio sur. Con todas las consecuencias que ya estamos viviendo, aumentadas. Por ejemplo, el riesgo de los incendios que en todos nuestros países es uno de nuestros principales enemigos hoy por hoy. En Brasil los incendios, sobre todo en la Amazonía, con un daño tremendo. En nuestro país que tiene sectores forestales bastante extendidos, en Argentina, en Paraguay. Es decir, todo nuestro continente está amenazado en forma muy significativa por esto. ¿Y qué pasa con el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno climático estacional que se agrega a esta situación. Es decir, estamos viviendo una situación estructural de crisis climática producto del aumento de las temperaturas en forma eh, permanente. Pero sobre eso tenemos fenómenos como el del niño que producen un aumento mayor de la temperatura y que producen, por ejemplo, nos alertaban también los meteorólogos, un aumento en estas últimas semanas muy significativo de la temperatura del mar. En el Océano Pacífico las temperaturas han alcanzado niveles récord y esto en ocasiones puede tener efectos tremendamente nocivos, por ejemplo, para toda la biomasa marina, generando impactos muy significativos, por ejemplo, en la pesca, ¿no es cierto? Porque se alteran los ciclos de la vida en el mar producto del aumento de la temperatura. Mira, el aumento de las temperaturas es algo como que nosotros sentimos, claro. Entre el invierno y el verano en el hemisferio sur se sienten las grandes diferencias que hay y eso es normal, pero ocurre que esto es como el aumento de la temperatura en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una temperatura media. Cuando tiene fiebre puede subir un poco, pero una diferencia entre de 1 o 2 grados en el cuerpo humano es tremendamente significativa. Y supera un poco eso y eso puede significar la muerte. Bueno, en la naturaleza los fenómenos vivos también funcionan de la misma manera. Eh, Tienen capacidad de adaptarse entre ciertos rangos, pero superado muy poco eso, se producen efectos catastróficos.
y estamos en riesgo de enfrentar eso. Eso, mira, te vuelvo a decir, este es un panorama que resulta tremendamente alarmante. Tenemos que lograr que esa alarma sea movilizadora para prepararnos ante esto y no que sea una desesperanza que nos inmovilice. Luis Mariano, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis Mariano Rendón directamente desde Santiago, Chile, sobre el cambio climático en nuestra América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Luis Mariano Rendón directamente desde Santiago de Chile sobre el tema del cambio climático en nuestra América Latina. Luis Mariano, en días recientes, el presidente de Bolivia, Luis Lucho Arce, dijo en tweet o en la plataforma X textualmente: lamentamos las inundaciones producto de los efectos de la crisis climática que ahora afectan a nuestros vecinos de la zona sur de La Paz. Es decir, las inundaciones también son otra manifestación de este tema del cambio climático en América Latina. Exacto, el cambio climático produce efectos paradojales. En algunas zonas produce sequía, en otras zonas produce aumentos catastróficos de los niveles de lluvia, de precipitaciones. Y esto, bueno, se da en todos nuestros países. La tendencia, te pongo el ejemplo de mi país, que es lo que más conozco, la tendencia, según han advertido los meteorólogos, es que el clima va a ser cada vez más riguroso, más extremo. Entonces, vamos a tener veranos más cálidos, con temperaturas más altas, más secos también, y al mismo tiempo inviernos donde la lluvia, que tradicionalmente en nuestro país era una lluvia que podía ser bastante prolongada, que podía durar varios días, los sistemas frontales, pero que era relativamente suave. Ahora vamos a tener esos fenómenos en forma mucho más brusca. Entonces vamos a tener lluvia que va a provocar, al ser más brusca, genera las inundaciones porque supera la capacidad que tiene la tierra de absorber el agua de lluvia. Cuando la lluvia es lenta, entonces la tierra puede perfectamente absorberlo en su fenómeno, en sus sistemas naturales, lo cual es tremendamente benéfico porque con eso se recargan las napas freáticas de agua y tenemos agua disponible para cuando no llueve, ¿no es cierto?, en los pozos, qué sé yo. Pero cuando la lluvia es demasiado rápida, el agua simplemente escurre por la superficie hacia el mar, escurre en forma muy brusca, provocando además erosión de los suelos, ¿no es cierto? Se lleva la tierra fértil. Entonces es un cuadro muy, muy preocupante porque va retroalimentando otros fenómenos negativos. La inundación no es solo que tenemos más agua bruscamente, sino que genera cuestiones como la erosión de los suelos y se pierde la capacidad productiva de esto. Entonces, son ciclos muy negativos que para los cuales debemos prepararnos y debemos generar las condiciones en infraestructura, en capacidades para poder de alguna manera aminorar estos efectos que no estamos discutiendo si van a ocurrir o no van a ocurrir, están ocurriendo. Y por lo tanto tenemos que estar en capacidades de alguna manera de aminorar sus efectos más catastróficos. Algunos de tus colegas ecologistas denuncian un doble discurso, hipocresía, utilizan esa palabra, con la gente, por ejemplo, en Europa, en donde están poniendo especial énfasis en lo que le llaman la transición energética y cada vez más promueven la producción y la venta de automóviles eléctricos, pero justamente tus colegas ecologistas
que están realmente sorprendidos por ese discurso, enfatizan que para producir un auto eléctrico se necesitan determinados materiales, por ejemplo, el cobre, algo que produce Chile, el litio, algo que produce Chile, el cobalto, y que en los próximos años esa producción debería multiplicarse por 10 o por 20 por satisfacer la demanda de la producción de autos en Europa para que no contaminen el aire en Europa. Pero al producir 10 o 20 veces más, están contaminando el aire en nuestra América Latina o en los países con esos recursos naturales. ¿Cómo reaccionas ante esta realidad que se viene dando a gran velocidad? Sí, lo que tú planteas, Jorge, es real, digamos, y es yo diría que es uno de los grandes temas donde el ecologismo propiamente tal se diferencia de las versiones que pudiéramos llamar del capitalismo verde, ¿no es cierto? Este capitalismo verde que nos dice que, bueno, sí, efectivamente, reconoce que existen los problemas climáticos y en eso marca una diferencia con otras visiones que más bien han sido negacionistas respecto de esto, pero dice no se preocupen porque el mercado va a ser capaz de generar las respuestas adecuadas para superar esto. Y una de esas respuestas, por ejemplo, es la de los autos eléctricos, porque dicen el auto eléctrico eh, produce menos contaminación, ¿no es cierto? Prácticamente no produce ninguna contaminación en términos de gases de efecto invernadero que salen por su tubo de escape. ¿Ah? Y en una mirada reduccionista, lo que están diciendo es cierto. Pero si tú amplías un poquito la mirada, te das cuenta que no tiene ninguna realidad, porque como tú nos has señalado, para producir ese automóvil que no lanza contaminación por el tubo de escape, se han generado muchísimas otras contaminaciones para extraer los materiales, para procesarlos y para construir finalmente ese vehículo. Entonces, los ecologistas decimos, no, la respuesta no van por ese lado, no van por el lado de producir los mismos productos un poco más verdes, pero seguir estresando a la naturaleza a través de extraerle tanto recurso y procesarlo para estos fines. Tenemos que cambiar nuestras formas de vida. ¿Mm? Entonces, por eso yo diría que uno de los símbolos importantes del ecologismo es la bicicleta, ¿ah? Porque la bicicleta es otra forma de vida, una forma en que nos podemos transportar en lugar del tradicional automóvil que nos han vendido, que es la única forma de hacerlo, nos podemos transportar, no generamos daño, se genera un mínimo daño al producirla, claro, si uno piensa la bicicleta también, hay que extraer materiales, hay que usar energía, pero es mínimo en comparación con lo que se requiere para producir un automóvil, y es algo que además beneficia a la salud. Es decir, ese es el tipo de políticas que debiésemos impulsar para enfrentar seriamente la crisis climática. Es decir, cambiar nuestras formas de vida hacia formas que sean mucho menos impactantes sobre la naturaleza. Este capitalismo verde en realidad nos está vendiendo algo que sirve para mantener la dinámica de los negocios, pero que no da ninguna respuesta efectiva a las necesidades del planeta y de la humanidad en esta Cuando época. estaba en el gobierno el ultraderechista Jair Bolsonaro se produjo la mayor deforestación, el récord en deforestación de la Amazonía. Llega entonces Lula y ya ha metido el tema precisamente de la ecología, del cuidado del medio ambiente como alta prioridad en su agenda y se ha reducido significativamente entonces el tema en la Amazonía. Llega Gustavo Petro a Colombia y habla de la descarbonización del planeta como una prioridad no solo de Colombia, sino también del mundo. Líderes de ese característica, de ese nivel, que son líderes progresistas, pueden llegar a contribuir de alguna manera a la situación que se está viviendo en América Latina respecto al cambio climático. Sí, yo creo que liderazgos como los que tú has mencionado son parte de la esperanza, parte de la respuesta al mismo tiempo que nuestros pueblos van generando para enfrentar este desafío monumental que es la crisis climática. Gobiernos progresistas de raigambre popular
que entienden que este es un fenómeno real que afecta, si bien afecta a todo el mundo, a todo el planeta, afecta en forma muy significativa a América Latina y en forma particular a las clases más desposeídas. Por lo tanto, es un fenómeno que hay que asumir como una realidad que nos está golpeando ya y superando las visiones negacionistas que son las que porta la ultraderecha en el mundo, ¿cierto? eh, la ultraderecha en el mundo reacciona contra el feminismo, reacciona contra la igualdad de género entre las personas y uno de los temas fundamentales contra los que reacciona también es contra el ecologismo, ¿no es cierto? Y busca negar todas estas realidades que estamos viviendo. Bueno, líderes progresistas como los que tú señalas son la esperanza, sustentados en pueblos movilizados, pueblos cada vez más conscientes de que podemos enfrentar la crisis climática y tratar de que sus impactos sean los más moderados posibles. Esto se juega también en el terreno de la política. La ciencia nos da los insumos, nos está alertando, pero finalmente los sistemas democráticos tienen que dar respuesta adecuada. Y necesitamos liderazgos progresistas que entiendan que este es un problema real. Luis Mariano Rendón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, que estés muy bien. Un saludo a todos tus televidentes.